¿Así? Ujú. ¿Usted va a empezar con la oración, entonces? Sí, Yací va ahora. Ah, Yací, sí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? sí, Ok. Bueno, buenas noches con todos. Qué alegría poder reunirnos el día de hoy, los hermanos de Guatemala y Perú. Este, y antes de comenzar esta introducción, vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir. Te pedimos que nos guíes en este estudio, que abras nuestro entendimiento y prepares nuestro corazón para poder recibir tu enseñanza. Quédate con nosotros y dirige todo lo que hagamos, todo lo que aprendamos durante este estudio bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, puede empezar entonces, ¿verdad? Bien, Sí. entonces voy a compartir pantalla. Según el programa que me alcanzó la hermana Manuela, voy a poder compartirles primero 30 minutos acerca de la primera parte de la introducción al Evangelio según San Marcos y después vamos a tener otros 30 minutos para poder seguir la segunda parte que va a estar enfocada más en lo que es el Evangelio en sí. Entonces, en primer lugar, me disculpo porque van a haber algunas fallas ortográficas y tildes en la presentación. Lamentablemente, esta computadora que tengo aquí no tiene la opción para dar tilde, por eso es que van a haber esos pequeños errores, pero bueno, es parte de nuestra humanidad. Muy bien, entonces, para empezar, estoy seguro que muchos de ustedes han leído en distintas oportunidades el Evangelio de Marcos. Sería muy bueno que lo puedan leer desde de un principio hasta el final, los 16 capítulos, para poder tener una comprensión más puntual de este evangelio. Pero inclusive cuando vamos a misa o estamos en ciertas actividades, grupos, leemos a veces algunos pasajes de este evangelio, entonces estamos familiarizados de una u otra forma con la estructura que tiene Marcos. Sin embargo, hoy día mi visión acerca de este evangelio será revelar aspectos que nos ayudan a poder entender a Marcos en un marco que llamamos en el mundo bíblico evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los tres primeros evangelios que encontramos en la Biblia: Mateo, Marcos y Lucas, en ese orden: Mateo primero, después Marcos y después Lucas. Y que la palabra sinóptico significa poder leer un texto bajo el mismo lente. Quiere decir que tanto Mateo, Marcos y Lucas comparten una estructura en la cual uno puede leer la vida de Jesús de la misma manera en estos tres evangelios. Sin embargo, cada evangelio tiene una particularidad. Aunque tienen la misma estructura, tienen casi la mayoría de las historias, tienen la misma visión de cómo Jesús estuvo en la tierra. Cada evangelio va a tener esta particularidad que los hace únicos. Y Marcos, en primer lugar, su particularidad es que después de grandes debates que ha habido entre los estudiosos, se reconoce a Marcos como el primer evangelio. Pero bueno, vamos a ir poco a poco para poder comprender todo esto. Entonces, en primer lugar, es entender quién es Marcos. En realidad, muy poco se sabe de él, ya que ninguno de los evangelios tiene algún versículo en el que diga que es la persona misma la que ha escrito el Evangelio o aquella que ha puesto por letra todo el Evangelio. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cuando decimos Evangelio según San Marcos, el término según afirma de que el Evangelio se intuye que ha tenido como autoría a Marcos o al evangelista que leamos, pero no significa su totalidad. Me explico más. Creemos de que Marcos es el autor del Evangelio,
pero al mismo tiempo creemos que algún otro discípulo o personaje haya podido ayudar a la construcción de este evangelio. Esto desde ya nos puede generar un poco de impacto porque entonces la autoría de los evangelios estaría en tela de juicio. Y no es del todo así, porque pues tenemos que entender que los evangelios han sido construidos hace 2000 años atrás, en un marco histórico muy distinto al nuestro y que tenía demasiados elementos que han afectado. Como les pongo en esta presentación, el título según San Marcos aparece en los manuscritos más antiguos que datan del siglo III. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la fecha en la que fue escrito el Evangelio, la mayoría de biblistas afirma que fue en el año 70, no fue hasta 230 años después que se pudo encontrar algún documento que afirmara que Marcos en verdad fue el autor, con la ayuda de otros. Entonces, ya desde este punto estamos viendo una diferencia de tiempo, desde cuando fue escrito a cuando fue encontrado. Ya esto es un gran problema, porque 230 años afecta toda la comprensión de un texto. Por decirlo de otra manera, cuando se han encontrado los papiros originales de cada evangelio, se han encontrado también notas en el papiro original. O sea, si este era el Evangelio y tenía un texto como tal, a los costados tenía ciertos comentarios que no necesariamente el autor mismo fue quien los hizo, sino algún otro discípulo que leyó o que inclusive copió, porque eso era el sistema de imprenta que se manejaba en los primeros siglos de la cristiandad. Habían los copistas que hacían las copias de textos importantes para poder transmitirlos a las generaciones futuras, pudieron haber hecho ciertas correcciones. Entonces, esto nos ayuda o nos debe ayudar a poder tener unos ojos más abiertos, a entender la Biblia no de una forma literal, porque si vamos a hacer eso, entonces vamos a tener algunas desilusiones. No podemos entender la Biblia de forma literal porque la Biblia no es un libro histórico. La Biblia es un libro teológico y por tener categoría de teología, debe invitarnos a algo más profundo en nuestra meditación. Ahora, lo que sí es histórico es que Marcos era discípulo de Pedro y escribió a su discípulo porque escuchó de Pedro a través de tradición oral todo lo que él ha escrito o todo lo que él ha puesto por manifiesto, pero al mismo tiempo se tiene información por Clemente de Alejandría de que fue la sociedad o la comunidad de Marco quien le pidió que plasmara por escrito lo que él había visto de Jesús y había escuchado, pero que lo hizo a través de Pedro, porque Marco directamente no compartió mucho tiempo con Jesús. Entonces, todo lo que hemos encontrado o todo lo que tenemos en el Evangelio de Marcos tiene gran inspiración de Pedro el apóstol. Entonces, podríamos hasta decir que Marcos es como un segundo recurso. El primer recurso viene a ser Pedro. Y sin embargo, Pedro no tiene ningún evangelio. Ya ahí vamos encontrando novedades que nos deben inspirar a nuestra comprensión teológica. Ah, ok, entonces la historia de Jesús se ha ido construyendo por tradición en tradición, pero para poder conservar historias que sean fidedignas, la iglesia ha utilizado muchos métodos para poder afirmar de que eso es así. En la parte inferior de la diapositiva les he puesto una nota de Papías, que era un cristiano de tercera generación. Tercera generación significa que era el tercer hijo en el orden cronológico de los primeros tiempos de la era de Jesús. Y él afirma que entonces Marcos se convirtió en intérprete de Pedro. Entonces, por lo menos también aquí sabemos que Marco era una persona educada, porque para poder ser intérprete necesitaban dominar al menos dos idiomas de los que se manejaban en ese tiempo, primero el hebreo y después el arameo. Y teniendo como base al Imperio Romano, tuvieron que saber también el griego.
porque el latín vino mucho tiempo después. Eso ya lo hemos visto en una presentación anterior que les di acerca de la introducción a la Biblia. Y aunque Papías afirma de que Marcos no escribió todos estos hechos en un orden cronológico, lo que sí afirma es que él recordaba las palabras y hechos del Señor que se lo mostró Pedro, porque él había estado en compañía de él. Ahora, cuando Marcos escribe el Evangelio, se lo dirige a una comunidad en específico, porque ningún evangelista, cuando escribe su Evangelio, lo escribe sabiendo que esto va a ser un Evangelio, o sea, va a ser un apartado de la Biblia y va a ser nuestra catequesis para hoy en día. No. Cuando los evangelistas escribieron sus evangelios, los escribieron con un propósito en particular y con una comunidad en particular. Marcos puntualmente escribe a los primeros cristianos que estaban sufriendo la persecución en Roma, porque los dos primeros siglos de la cristiandad no fue fácil. Sufrieron persecución, sufrieron martirio, mataban a los cristianos solo por afirmar que seguían a Jesús y tenían muertes totalmente dolorosas. Ahora, para tener un poco el contexto, era tiempos del emperador Nerón, que fue conocido por todas sus persecuciones hacia la iglesia y que fue uno de los más recordados históricamente por su grado de maldad. Entonces, ser cristiano en los dos primeros siglos de nuestra era no fue nada fácil. Nosotros hemos sido libres, si se puede decir, hasta la época de Constantino, en el 321 me parece, 321, 325, cuando se oficia o se declara oficial la cristiandad como religión del pueblo romano. Pero antes, ser cristiano era totalmente un reto. Entonces, es por eso que Marcos dirige su evangelio a aquellos cristianos que sufren persecución, pero que a pesar de ello quieren seguir a Jesús. No les da miedo poder dar testimonio de su fe. Pero claro, esto para nuestra era es algo que no está muy lejos. Países como eh, El Salvador, donde han retirado obispos, sacerdotes y muchos otros países que no se puede practicar la fe libremente, es prácticamente el mismo contexto en el que se vivió la cristiandad los primeros siglos de nuestra historia. Ahora, lo que les mencioné al principio era la visión de entender a Marcos entre los evangelios sinópticos. Y esto es un tema bien complejo, porque los biblistas en muchos años han pensado o han presentado la pregunta, ¿por qué tenemos tres evangelios sinópticos? Si los tres se pueden entender de la misma forma, ¿por qué no los combinamos? ¿O por qué no eliminamos al más corto, que es Marcos, y nos quedamos con Mateo, que es el más extenso? O si parece que Mateo y Lucas copiaron a Marcos, ¿por qué no eliminamos a Mateo y Lucas y nos quedamos con Marcos? Entonces, ese ha sido el debate de la iglesia por muchos años. E inclusive hasta ahora se mantiene, porque no es fácil poder entender la Biblia de una forma, de una sola forma. Les voy a poner un ejemplo muy corto. Confírmenme si se puede ver el cambio de página aquí. ¿Siguen viendo la presentación o están viendo ahora el Evangelio de Marcos? Sí se ve. ¿El texto o la presentación? Hay El un Evangelio texto de que empieza. El Evangelio de Marcos dice. ¿Ahora ven el de Mateo? Sí, Ok, perfecto. Mateo 28, sí. Listo, miren, aquí están los tres evangelios, o mejor dicho, los últimos capítulos de cada evangelio. Y esta es la escena en la que las mujeres van al sepulcro a ver a Jesús. Quieren, mejor dicho, embalsamar el cuerpo de Jesús o quieren ir a visitar el cuerpo. Marcos dice, ah, en el versículo 4. Dice, y levantando los ojos ven que la piedra ya estaba retirada. O sea, cuando van las mujeres a donde lo enterraron a Jesús, ya estaba retirada. Y dicen que encuentran, en versículo 5, entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado. O sea, la versión de Marcos dice que cuando las mujeres van al sepulcro, ven a un joven sentado.
¿Ok? Quédense con esa imagen. Mateo dice, sin embargo, que cuando las mujeres van al sepulcro hay un terremoto. O sea, Marcos no dice que hubo terremoto. Mateo dice que hubo terremoto. Y que quien movió la piedra, ah, y que habían unos guardias. Dice, los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar. Y hubo un ángel que se dirigió a ellas y les dijo, no teman. O sea, Marcos dice que había un hombre sentado ahí. Mateo dice que hubo un terremoto y que ahora hay un ángel. Versión totalmente distinta. Finalmente, Lucas dice, am, versículo 4. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ella dos hombres. Ya no es solamente uno, como dijo Marcos, ahora solo son, ahora son dos. Y Mateo dice que es un ángel. En conclusión, ¿quién estuvo entonces en el sepulcro? ¿Solo un hombre, un ángel o dos hombres? Los tres textos son totalmente válidos. ¿Por qué? Porque nuevamente la Biblia no es un libro histórico. No es un libro que podemos decir, ok, esto pasó exactamente tal cual como está, el 70%, 60% tal vez. Pero recuerden que cada evangelista cuando escribió su evangelio, lo escribió muchos años después que ocurrieron los hechos. Y probablemente cuando Marcos dice que era un hombre sentado, Mateo que fue un ángel o que Lucas fueron dos hombres, tal vez estamos hablando de la misma persona, Jesús obviamente, pero que por la versión que escucharon de las mujeres que vinieron a decirle, o por lo que escucharon de otros testigos, o por otra tradición oral, es normal que ellos hayan podido agregar o cambiar un poco la versión. Ahora, esto no nos debe a nosotros como sentir de que, oh, tal vez mi fe no es la correcta, me han engañado o he estado leyendo una Biblia equivocada. No, no, no. No podemos acercarnos a la Biblia, a cualquier libro de la Biblia, con ojos históricos como si esto fuera un curso de historia o geografía. No, ese no es el punto de la teología. La teología es una ciencia que tiene fe y razón, o sea, fe que no se puede explicar por palabras y razón que sí se puede, para que podamos entrar en el misterio. Misterio es lo que Dios nos quiere revelar a través de la Biblia. Entonces, no tenemos que ser tan racionalistas. Volviendo entonces a nuestro punto de entender a Marcos entre los evangelios sinópticos, nos damos cuenta que Marcos ha sido el evangelio que por los primeros 15 siglos de historia no fue considerado como como un gran evangelio. La, la mayoría de autores cristianos han puesto por relevancia más a Mateo, porque es más extenso, tiene más capítulos que Marcos. Entonces la gente creía, ok, este evangelio está más cercano a lo que es la realidad de nuestra fe, de la cristiandad o de lo que pasó. Pero no es hasta que San Agustín, en el quinto, sexto siglo, pone por relevancia que de los 661 versículos que tiene Marcos, el 90% se reproduce en Mateo y el 55% en Lucas. O sea, aunque Marcos es el evangelio más corto, es el que tiene la mayor relevancia en aspectos como eventos de curaciones, el misterio pascual, que es su centralidad, y varios aspectos que nos indican a nosotros que Marcos es el más antiguo porque puso en su texto la forma más fidedigna de poder entender la vida de Jesús. Ahora, para poder inclusive argumentar mejor esta idea de que Marcos entonces es el más antiguo, los estudiosos han puesto muchas razones que en verdad nos ayudan a entender esto. Les pongo solo seis aquí. La primera es que resultaría más difícil explicar por qué Marcos omitiría pasajes que más bien Mateo y Lucas los añadieran. Cuando
en la ciencia hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a poder entender la historia cuando fue escrita, antes de ser escrita y después de ser escrita, o sea, con el propósito anterior y posterior al texto como tal, nos es más fácil entender que cuando Marcos omite ciertos pasajes, es más lógico que él lo haya omitido a que los otros dos evangelistas lo hayan agregado, porque en la ciencia bíblica, cuando un texto es más corto, se cree que es más antiguo que los más largos. Porque es, por ejemplo, si yo voy a copiar un texto, obviamente la tendencia humana es engrandecerlo, hacerlo más grande ¿para qué? Para que suene más bonito o para que suene más redundante o para que la gente crea que con más detalles va a ser más verdadero. Entonces, desde ese sentido se llega a la conclusión que Marcos es más antiguo que los demás evangelios. Al mismo tiempo, Marcos es muy directo cuando escribe este evangelio. Mateo y Lucas tratan de ser muy formales, ¿no? Ellos tratan de borrar ciertas palabras que definen muchas veces a Jesús muy humano. Inclusive los biblistas dicen que la descripción es cruda. La palabra cruda de por sí ya es fuerte, pero Marcos no tiene miedo de presentar a Jesús así. No tiene miedo de presentar a un Jesús como es, real, natural, libre de expresarse como él quería en esos tiempos. De igual manera, lo que Mateo y Lucas omiten son las emociones de Jesús, porque pues ellos para el tiempo que lo escriben quieren presentar a un Jesús totalmente victorioso, a un Dios que viene con un poder grande sobre todo para que pueda liberar al pueblo que ha sido oprimido desde el Antiguo Testamento. Es muy natural que los autores posteriores al primero tengan esta tendencia, porque pues ellos no van a querer mostrar a un Jesús humano, ellos van a querer mostrar a un Jesús totalmente divino. Al mismo tiempo, si Marcos estuviera escribiendo un resumen de Mateo, pues es muy poco probable que éste omitiera incidentes que en verdad son relevantes en la vida de Jesús. Y finalmente, el griego que usan tanto Mateo y Lucas es más pulido que el de Marcos. ¿Por qué? Porque nuevamente al punto de los segundos autores o los que copian o tienen como inspiración un texto, siempre van a querer perfeccionar su texto en base al que tienen. Por eso llegamos a la conclusión de que Mateo y Lucas son más nuevos en comparación a Marcos, porque basado en el texto podemos ver de que Marcos es más directo y Mateo y Lucas son más elaborados. Entonces ellos han refinado su trabajo en base a lo que Marcos hizo. Ahora, el estilo que Marcos utiliza en su texto, como ya lo he estado comentando, con anterioridad, es muy directo, es sencillo, pero la palabra sencillo aquí no significa que sea básico. Marcos, como escribe a gente que está en un sentimiento de crisis, que es un sentimiento de persecución, tiene que mostrar un texto simple para su público. Entonces, es parte de su estilo literario, como también es parte la parte sentimental. Marcos muestra a Jesús de forma muy natural. Y los ejemplos que son más relevantes son, por ejemplo, en el capítulo 15, en el que dice que Jesús se muestra asombrado. Si Jesús es Dios encarnado, ¿cómo Dios se va a asombrar? Dios es Dios. No tendría que asombrarse, ni siquiera tendría que tener emociones porque es Dios. Solamente las personas humanas tenemos emociones. Dios, por su omnipotencia, no tendría que tener estos sentimientos. Pero Marcos es muy consciente de que necesita mostrar esto para que la gente en verdad conecte con Dios. Para que la gente, a pesar de estar sufriendo martirio, para que la gente, a pesar de que está siendo perseguida en los primeros siglos de la cristiandad, se encuentren en Jesús ese consuelo, esa fortaleza que ellos están necesitando. Al mismo tiempo, él no duda de mostrar las emociones como son la compasión, la indignación, la ira, la exasperación. Y vamos a ver en la segunda parte de la presentación que estos sentimientos son tan importantes que inclusive la escena de la curación del ciego,
que solo en el Evangelio de Marcos tiene dos partes, o sea, que la curación del ciego se hace en dos partes. Primero, cuando le pone la saliva en los ojos y la persona ve sombras, dice, o ve a hombres como si fueran árboles, no está completa. Necesita un segundo poder para que pueda ver claramente. Esto es una imagen bíblica que nos ayuda también a entender a quién Marcos se está refiriendo. A la gente que, a pesar de haber visto los milagros que hizo Jesús, a pesar de estar con Jesús, no llegaron a creerle totalmente. Necesitaban como que un doble despertar para poder decir, oh, verdaderamente este es el Mesías. Y hay varias imágenes bíblicas que nos ayudan a comprender esto. Ahora, los temas teológicos que existen en este evangelista son varios, pero les presento los más relevantes aquí en cuatro puntos. El primero es el misterio pascual que presenta Marcos. Pone un gran énfasis en varios capítulos para poder demostrar eh, la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús desde sus tres anuncios de que va a ser entregado por, por su propia gente. Y lo anuncia de manera explícita en su evangelio. Inclusive los subtítulos en alguna Biblia dice, primer anuncio de la muerte de Jesús, segundo anuncio de la muerte de Jesús, tercer anuncio de la muerte de Jesús. Porque Marcos es así. Marcos quiere marcar la pauta y decir, Jesús lo anunció tres veces su muerte porque tal vez con una no era suficiente. Los apóstoles no entendieron a primera instancia lo que Jesús estaba haciendo. De igual manera, el énfasis está en la cruz, porque recordemos, como Marcos está dirigiendo a cristianos que están padeciendo el martirio al igual que Jesús, el énfasis en la espiritualidad de la cruz es una característica relevante en Marcos, pero que esto tampoco no es tanto de autoría de Marcos, sino que más probable es que lo haya obtenido de Pablo, porque acuérdense que San Pablo es de los textos más antiguos en el Nuevo Testamento. Su carta a los Corintios data del año 50. Marcos es del año 70. Entonces es muy probable que gran parte de su teología la haya obtenido de aquí, de él. Tercer punto es que Marcos ofrece una descripción audaz de Jesús, a tal punto que inclusive lo pone en su texto que inclusive su familia pensaba que estaba loco. En el capítulo 3, versículo 21, cuando lo vienen cuando Jesús quiere hacer milagros en su tierra y no lo dejan, la misma gente dice, probablemente este hombre no esté en sus cabales, no esté en sí. ¿Y por qué? Pues porque no creían y a tal punto de que pensaban que Jesús estaba con una enfermedad, lo que hoy en día conocemos como una esquizofrenia, que estaba loco, estaba ido, o que todas las frases que él decía que él era el Hijo de Dios, el Mesías, era producto de su cabeza. Entonces, Marcos al revelar estos detalles que en verdad son profundos, nos está diciendo, esa es la realidad de la sociedad que estábamos viviendo en ese tiempo y que no es ajena a nuestra realidad, porque ¿cuántos hoy en día se hacen llamar católicos, pero que no son practicantes? Son católicos solo por el bautismo, son católicos sociales porque pues vienen matrimonios, vienen fiestas patronales, vienen eventos y ahí ellos están ahí, pero después en el día a día la fe no es algo que en verdad marca sus vidas. Entonces, vamos a casi al final de la presentación. Hay un enlace, hay una presentación que, ¿cómo entender el Evangelio de Marcos hoy en día, en el 2026? Y en verdad que es muy relevante que muchas cosas que afectaron el tiempo de Jesús y que Marcos lo plasmó en su Evangelio, se siguen viendo hoy en día. Seguimos siendo como esos apóstoles que necesitan una, dos, hasta tres anuncios para poder en verdad creer que Jesús es el Mesías. O como el hombre ciego, que no es curado en un solo acto, sino que en dos actos, porque muchas veces no nos es suficiente una sola revelación. Que estamos como la gente que pedía signos. Necesitamos signos. Queremos ver que se abre el cielo, queremos ver esto, queremos ver lo otro para recién creer. ¿Cuántas muestras ya hemos tenido por parte de Jesús?
La misma Biblia es la primera muestra. O sea, para los que han tomado o han escuchado la presentación de la introducción a la Biblia tomó cerca de 1000 años para poder tener la estructura que tenemos ahora, la división de todos los libros, los capítulos, los versículos, las correcciones, las traducciones. No es un simple libro que tenemos en nuestra librería y que está ahí, ya. No, no. Es todo un gran signo que inclusive religiones antiguas no han podido hacer o que todavía están en proceso de hacer. Pero bueno, finalmente el último punto, y con esto termino la primera parte, es que Marcos estructura su evangelio de una forma interesante con dos partes, que es la primera, que es acerca de su ministerio en Galilea, y la segunda, que es su camino hacia Jerusalén, donde va a ser, donde va a vivir su misterio pascual, pero que en el medio pone como eje la pregunta que le hace a Pedro: ¿quién crees que soy yo? E inclusive es puesta también en otra de sus parábolas en la que le preguntan: ¿por qué me llamas bueno? El hombre rico, ¿por qué le pregunta por qué me llamas bueno? Si solamente Dios es bueno. Entonces ahí podemos ver que Dios, o mejor dicho, Jesús, a través de este diálogo entre el hombre rico y Jesús, está demostrando su divinidad. Porque cuando dice que solamente uno es bueno, no es que Jesús esté negando que Él no sea bueno y que solamente Dios sea bueno. No, lo que Jesús está haciendo es invitando al hombre rico y a nosotros que podamos descubrir por nuestra propia cuenta qué significa ser bueno. Que tanto Jesús, el Espíritu Santo y Dios forman la Trinidad. Que estas tres personas son uno solo. Y que este acertijo que Jesús utiliza: ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? No es una negación de su propia divinidad. No, es más bien una declaración, una invitación para que la gente descubra quién es Jesús verdaderamente. Desde la perspectiva de Marcos, pero quién es verdaderamente Jesús. Entonces, hasta aquí concluyo la primera parte. Vamos a tener 5 minutos de break, me parece. Y sé que todo esto es mucha información. Tal vez he hablado muy rápido, pero bueno, es solamente unas pinceladas a lo que es la introducción del Evangelio de Marcos.